Si te dijera que el sufrimiento que sientes por alguien no nace de esa persona, sino de algo que tú mismo puedes cambiar, ¿te quedarías a escuchar? La mayoría de nosotros ha pasado por relaciones, amistades o vínculos, donde entregamos más de lo que recibimos, donde buscamos atención, aprobación o reconocimiento y terminamos cargando un dolor que parece inevitable, pero no lo es. Lo que estás a punto de descubrir puede devolverte una libertad que creías perdida. Hoy vamos a ver el consejo estoico más poderoso para dejar de sufrir por otra persona. No para endurecerte, no para volverte frío, sino para recuperar tu centro, tu claridad y tu fuerza interior. Y lo mejor es que podrás aplicarlo desde hoy. Antes de empezar, quiero que dejes en los comentarios la afirmación: hoy voy a recuperar mi poder personal y dejar de depender emocionalmente de otros. Coméntala porque escribirla te ayuda a integrarla y a declarar públicamente que hoy empiezas un cambio real. 1. El sufrimiento comienza cuando entregas tu poder. El sufrimiento emocional surge cuando permites que otra persona tome asiento dentro de tu mente. No sucede de golpe, empieza con pequeñas concesiones, con gestos que justificas, con silencios que aceptas, con expectativas que depositas en alguien que no pidió cargar con ellas. Los estoicos insistían en que el dolor externo puede tocarte, pero solo se vuelve sufrimiento cuando lo transformas en una herida interna. Y esa transformación nace siempre de una interpretación personal, no de la acción en sí. El mundo actúa como actúa, pero eres tú quien decide si lo que ocurre se convierte en una cadena o en un aprendizaje. Cuando alguien no actúa como deseas, fácilmente caes en la trampa de creer que es un mensaje sobre tu valor. Sin embargo, esa lectura es una construcción mental. Ningún comportamiento ajeno tiene la capacidad de definir tu identidad si tú no se lo permites. Por eso, la filosofía estoica te invita a cuestionar cada emoción que se levanta, viene del hecho o de la historia que le estás agregando. Ahí empieza la recuperación de tu poder. No cuando cambias lo que otros hacen, sino cuando desarmas la idea de que sus actos determinan quién eres. Cada vez que condicionas tu tranquilidad a la conducta de otra persona, quedas a su merced. Si actúa como esperas, respiras. Si no lo hace, te derrumbas. Este tipo de dependencia emocional sostiene un equilibrio frágil porque nadie puede controlar la voluntad de otro ser humano. Vivir así es como caminar con una cuerda atada a alguien más, esperando que cada paso del otro determine si tú avanzas o caes. Pierdes tu estabilidad porque la has situado fuera de ti, en una tierra que nunca podrás gobernar. Los estoicos enseñaban que nadie puede dañarte sin tu consentimiento, no porque nieguen la existencia del dolor, sino porque entienden que la verdadera lesión ocurre en el juicio que haces sobre lo ocurrido. Una palabra dura puede rozarte, pero se convierte en puñal cuando la tomas como sentencia. Una ausencia puede doler, pero se convierte en abandono cuando la interpretas como rechazo. La diferencia entre ambas experiencias es tu lectura interior. No eres lastimado por los hechos, sino por las conclusiones que extraes de ellos. Recuperas tu poder cuando dejas de reaccionar automáticamente a las acciones ajenas y comienzas a observar lo que sucede con distancia y claridad. Eso implica aceptar que tu paz no depende de lo que otros decidan hacer con su vida. Ese desapego no te hace frío, te hace libre. Te permite permanecer firme incluso cuando los demás cambian, se contradicen, dudan o desaparecen. La serenidad aparece cuando comprendes que tu estabilidad nace de tus decisiones, no de las fluctuaciones externas. El sufrimiento se evapora cuando entiendes que no necesitas convertir cada movimiento de otra persona en un juicio sobre ti. No necesitas explicar, justificar o perseguir explicaciones que muchas veces ni siquiera existen. Necesitas volver al centro y recordar que tu valor permanece intacto, aunque alguien no pueda verlo, apreciarlo o corresponderlo. Tu valía no está en las manos ajenas, sino en tu criterio y en tu forma de vivir. La raíz de la liberación está en aceptar que tus emociones pueden surgir, pero tú eliges qué haces con ellas.
Puedes amplificarlas o puedes observarlas pasar. Puedes convertir un gesto ajeno en un golpe devastador o en un simple acontecimiento que no define tu vida. Esa elección está siempre en tus manos, aunque a veces lo olvides por costumbre o por miedo. La mente se acostumbra a reaccionar, pero también puede entrenarse para responder con sabiduría. Entregar tu poder ocurre cuando te olvidas de tu capacidad de interpretar con claridad. Te sientes víctima de lo que otros hacen porque has cedido la autoridad sobre tu bienestar. Sin embargo, los estoicos recordaban constantemente que el terreno sagrado de la mente no puede ser invadido sin tu permiso. Puedes ver lo que sucede, pero no estás obligado a convertirlo en un ataque personal. Recuperar tu poder tampoco significa endurecerte. Significa asumir que tu bienestar es tu responsabilidad. Significa que puedes sentir dolor sin transformarlo en sufrimiento prolongado. Puedes reconocer una decepción sin convertirla en identidad. Puedes aceptar una pérdida sin convertirla en derrota. Esa fortaleza interior se construye cuando decides ser guardián de tu mundo emocional. Y cuando vuelves a observar tu interior, descubres algo revelador. Nunca fuiste herido por la persona, sino por la importancia que le diste. Nunca te rompió su acto, sino la interpretación que tú creaste. El poder nunca estuvo afuera, siempre estuvo en tu capacidad de elegir cómo lees el mundo. La verdadera soberanía emocional empieza cuando vuelves a tomar lo que siempre te perteneció, tu juicio, tu criterio y tu paz. ¿Hace cuánto entregaste tu paz a manos de alguien que ni siquiera sabe cuidarla? 2. No te pertenece lo que no depende de ti. Una de las enseñanzas más liberadoras del estoicismo es comprender con honestidad radical dónde termina tu responsabilidad. Lo que otra persona piensa, siente, decide o evita no te pertenece. No puedes moldear la mente ajena, no puedes dirigir su comportamiento, ni puedes forzar vínculos que no brotan de manera natural. Cuando aceptas esta realidad, la lucha interna se reduce de inmediato porque dejas de exigir resultados imposibles. Intentar controlar lo que no depende de ti es como correr detrás de tu sombra esperando atraparla. Cuanto más te esfuerzas, más se aleja. Lo mismo ocurre cuando esperas que alguien cambie para dejar de sufrir. Depositas tu bienestar en una transformación que no puedes provocar. Esa expectativa se convierte en una cuerda que te estrangula, porque te hace depender de algo que jamás estuvo bajo tu dominio. Los estoicos invitaban a observar cuánto dolor nace de la resistencia. Resistes la idea de que esa persona no actuará como deseas. Resistes aceptar que no devolverá lo que tú entregas. Resistes admitir que no está sosteniendo el lugar que tú le asignaste. Y esa resistencia crea un desgaste inmenso, porque estás peleando con una realidad que no se ajusta a tus deseos, pero que sigue siendo la realidad. Cuando alguien se aleja, no es necesariamente un mensaje sobre tu falta de valor. Es simplemente una decisión ajena, guiada por motivaciones que desconoces. Cuando alguien te decepciona, no significa que seas insuficiente. Significa que esa persona eligió algo diferente. Cuando alguien no responde como esperabas, no es una señal de que fallaste. Es una muestra de que tú esperabas control donde no lo había. Liberarte de este peso consiste en redirigir tu energía hacia donde realmente tienes influencia. Tu carácter, tus elecciones, tu coherencia, tu interpretación, tu movimiento interior. Ahí está tu campo de acción. Todo lo demás es terreno ajeno y caminar por ahí solo te lleva a perder estabilidad emocional. Aceptar esta diferencia no te hace pasivo, te hace sabio. Te permite dejar de golpear paredes esperando que se conviertan en puertas. Te ayuda a entender que la responsabilidad que tienes sobre tu vida es tan grande que no puedes desperdiciarla intentando moldear la vida de otros. Te devuelve dignidad, orden y claridad. Cuando interiorizas esta verdad, sientes un alivio inmediato. Ya no cargas el peso de arreglar lo que no te corresponde. Ya no intentas sostener personas que no quieren ser sostenidas. Ya no te culpas por decisiones sobre las cuales nunca tuviste autoridad. Descubres que la libertad no es ausencia de vínculos, sino ausencia de dependencias emocionales.
La pregunta que te queda es profunda y exige sinceridad. Si supieras que jamás podrás controlar esa situación, ¿seguirías desgastándote de la misma manera? ¿Estás luchando por algo que nunca estuvo bajo tu control? 3. La persona más importante eres tú. Considerarte prioridad no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad. Si tú no cuidas tu bienestar emocional, nadie podrá hacerlo por ti. Muchas veces, el sufrimiento por otras personas no surge por lo que ellas hacen, sino por el abandono que te haces a ti mismo en el proceso de sostenerlas. Te descuidas porque crees que amar es sacrificarte, que dar es vaciarte y que ayudar es cargar todo el peso sin dejar nada para ti. Cuando pones tu valor en las manos ajenas, te conviertes en un reflejo de sus actos. Si te elogian, te elevas. Si te ignoran, caes. Esa montaña rusa emocional desgasta tu estabilidad interna porque dependes de estímulos externos para sentirte bien o en paz. El estoicismo enseña que la autoestima construida desde el exterior siempre será frágil, porque no se sostiene por convicción, sino por dependencia. El vínculo más esencial que tienes en la vida es el que mantienes contigo mismo. Desde ahí nace todo lo demás: tus límites, tus decisiones, tu dignidad, tu capacidad de amar con claridad y no con necesidad. Cuando esa relación interna está debilitada, cualquier rechazo se siente como un derrumbe total. Cuando está fortalecida, las acciones ajenas pierden la capacidad de destruirte. Volver a ti significa recordar quién eres sin las expectativas de nadie. Significa preguntarte qué necesitas para estar en equilibrio y qué hábitos estás descuidando por priorizar a quien tal vez ni siquiera valora tu presencia. Significa atreverte a observar qué heridas estás intentando tapar con afectos que se vuelven adicción emocional. Ese regreso interior es incómodo, pero es el único camino que te devuelve plenitud. Recuperas tu poder cuando comienzas a decidir desde tu criterio y no desde el miedo al abandono. Cuando estableces límites claros y dejas de permitir que cualquier gesto, palabra o cambio de humor ajeno determine tu estado emocional. Cuando te atreves a elegirte incluso si eso significa alejarte de personas que han sido importantes, pero que ya no cuidan tu bienestar. Sufrir por alguien suele ser un síntoma de haber invertido demasiado en una conexión que no se construyó desde la reciprocidad. Pero ese dolor también puede convertirse en tu recordatorio más valioso. La próxima vez que entregues tu corazón, empezarás por mantener intacto tu respeto propio. Amarás sin perderte, acompañarás sin sacrificarte y cuidarás sin abandonar tu centro. La sanación comienza cuando te vuelves responsable de tu mundo interior. Cuando dejas de pedir que alguien más te complete y empiezas a construir tu propio sostén emocional. Ahí descubres que la verdadera fuerza no proviene de ser duro, sino de ser consciente. No proviene de cerrar puertas, sino de abrirte a ti mismo. Y entonces surge la pregunta que marca el inicio de todo cambio profundo. ¿Cómo me trato yo mismo cuando las cosas no salen como quiero? 4. La interpretación es tu verdadera libertad. La forma en que percibes lo que ocurre a tu alrededor determina la calidad de tu experiencia interior. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo hecho y sentir emociones completamente distintas porque la interpretación transforma un evento neutro en una herida o en una lección. Los estoicos entendieron que la mente no reacciona al mundo, sino al significado que le otorga, y por eso insistían en desarrollar una mirada consciente que no se deje arrastrar por impulsos momentáneos. Cuando recibes una palabra dura, puedes convertirla en un insulto o en un dato sobre la persona que la expresó. Si alguien te ignora, puedes verlo como una agresión deliberada o como un indicador de su estado emocional, no del tuyo. Cuando la mente aprende a observar antes de reaccionar, se debilitan los automatismos que tanto sufrimiento generan y aparece un espacio interno donde puedes elegir una respuesta más serena. No se trata de negar lo que ocurre, sino de entender que entre lo que sucede y lo que sientes existe un filtro personal. Ese filtro puede estar dominado por inseguridad, miedo y expectativas,
o puede estar formado por convicción, calma y comprensión. La libertad interior nace cuando decides examinar ese filtro y transformarlo, en lugar de exigir que los demás cambien sus conductas para acomodarse a tu sensibilidad. Cuando alguien se aleja, la mente puede construir un relato trágico, pero también puede aceptar que cada persona tiene procesos que no dependen de ti. La historia que eliges contar determina si experimentas abandono o una transición natural. La realidad no tiene la intención de dañarte. Eres tú quien decide si convierte un hecho en un golpe o en una invitación a crecer. Cada reacción emocional es el resultado de una interpretación oculta, y si la interpretación cambia, la emoción también. Allí reside la verdadera autonomía, en la capacidad de mirar lo que ocurre sin colorearlo con antiguas heridas o expectativas irreales. Es un acto de madurez aceptar que no controlas las acciones ajenas, pero puedes gobernar la lectura que haces de ellas. La interpretación consciente también te permite soltar cargas que nunca te pertenecieron. Si alguien te juzga sin conocerte, puedes asumir su juicio como una condena o entender que revela sus limitaciones, no las tuyas. Esta perspectiva no busca elevar tu ego, sino recordarte que no es sabio dejar que la voz de otro se convierta en el centro de tu identidad. Cuando cambias tu interpretación, no estás maquillando la realidad, sino reenfocándola desde la razón. Los estoicos creían que la mente entrenada podía observar un problema sin caer en la dramatización. Esa distancia emocional no es indiferencia, es poder. Es la certeza de que no necesitas entrar en luchas internas por cosas que no deberían quitarte el sueño. Cada vez que algo te afecta más de lo necesario, pregúntate qué significado le estás asignando. A veces sufres más por lo que te dices que por lo que realmente pasó. Ese diálogo interno puede convertirse en un enemigo silencioso si no lo cuestionas. Revisarlo es un acto de autocuidado profundo. La interpretación también define tu capacidad para adaptarte. Cuando ves contratiempos como señales de que todo está mal, el ánimo cae. Cuando los ves como parte del camino, recuperas estabilidad. La vida siempre tendrá cambios inesperados, pero la forma en que respondes a ellos depende de una elección que solo tú puedes hacer. Y al final, todo vuelve a una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Estás sufriendo por lo que ocurrió o por la historia que decidiste construir alrededor de ese hecho? 5. El desapego no es frialdad, es claridad. El desapego estoico nace del reconocimiento de que la dependencia emocional crea dolor innecesario. No significa cerrarte al mundo, sino relacionarte sin convertir a otros en la fuente de tu equilibrio. Puedes sentir con profundidad sin entregar tu centro interior a las decisiones fluctuantes de quienes te rodean. Esta distancia sana te permite amar sin convertir el afecto en una cadena. El desapego te protege de la inestabilidad que aparece cuando buscas que otra persona complete tus vacíos. Esa expectativa abre la puerta al sufrimiento porque nadie puede sostener la carga de darte una identidad que deberías construir tú mismo. Cuando entiendes que tu valor no se define por la atención o la aprobación que recibes, recuperas la calma que perdiste intentando asegurar vínculos que no eran firmes. No se trata de frialdad, sino de claridad. La claridad te muestra quién suma, quién resta y quién solo ocupa un espacio que no le corresponde. Te permite mirar sin distorsiones, sin crear versiones idealizadas de quienes nunca estuvieron a la altura de la imagen que construiste. Desde esa lucidez, eliges mejor y te relacionas con conciencia, no con necesidad. El desapego te ayuda a evitar sufrimientos que nacen de aferrarte a situaciones que ya cumplieron su ciclo. Cuando una relación se vuelve desequilibrada o desgastante, la mente apegada se aferra por miedo a la soledad. La mente desapegada entiende que dejar ir también es un acto de respeto propio. Liberarse del miedo a perder permite disfrutar sin ansiedad y soltar sin destrucción. Amar con desapego significa aceptar que la otra persona es libre y que tú también lo eres.
No necesitas controlar, perseguir ni retener. Quien quiere estar, está. Quien no quiere, se va. Y ninguna de esas decisiones define tu valor. Cuando aceptas esta verdad, se destruyen las cadenas emocionales que te hacían sufrir por cualquier cambio ajeno. El desapego también te permite conectar desde la presencia, no desde la ansiedad. Cuando no temes la pérdida, puedes escuchar más, comprender más y acompañar sin exigir. Ese equilibrio crea relaciones más sanas y duraderas porque no están cimentadas en el miedo, sino en la libertad mutua. La tranquilidad surge de saber que nada externo puede robarte la paz que tú sostienes por dentro. La claridad del desapego te ayuda a ver tus necesidades reales. Cuando te observas con sinceridad, descubres que muchas veces no sufrías por la persona, sino por lo que creías que esa persona representaba para ti. Recuperar tu centro te permite distinguir entre cariño verdadero y dependencia disfrazada de amor. Y cuando haces esa diferencia, tu mundo interno se ordena. El desapego fortalece tu criterio. En lugar de reaccionar con impulsos, actúas desde la reflexión. No confundes emoción con obligación ni compatibilidad con costumbre. Te das permiso para elegir con serenidad, no con urgencia. Y esa forma de elegir cambia todo porque te coloca en un lugar de dignidad interior del que nadie puede desplazarte. Cuando practicas el desapego, descubres que puedes disfrutar de la compañía de otros sin temer su ausencia. Puedes dar afecto sin esperar recompensas. Puedes valorar sin idealizar. Ese equilibrio es una de las fuerzas más grandes del ser humano. Te permite vivir intensamente sin quedar atrapado en tus propios vínculos. Y al final, te queda una sola pregunta que ilumina todo el proceso. ¿Hace cuánto no te eliges como prioridad? Lo que acabas de escuchar no es teoría filosófica, es una herramienta para la vida real. Dejar de sufrir por alguien no es dejar de sentir, es dejar de entregar tu bienestar. Cuando recuperas tu centro, recuperas tu dignidad, tu estabilidad y tu fuerza. Ahora quiero que me respondas en los comentarios. ¿De qué situación o persona necesitas recuperar tu poder? ¿Qué interpretación te está causando más sufrimiento hoy? Y no olvides escribir la afirmación del inicio. Hoy voy a recuperar mi poder personal y dejar de depender emocionalmente de otros. Porque al final, como decía Marco Aurelio, tu mente será invencible si no permites que nada externo la domine.